Yo voy a contar un poquito, como bien ha dicho Laura, la espiritualidad de Juan de Dios desde un lenguaje bastante actual, ¿no? Para que podamos hacerlo accesible al día de hoy y según siempre desde mi visión. Y quería partir de qué es la espiritualidad para que todos vayamos en la misma dirección. Yo parto de la definición que hace, de espiritualidad que hace la OMS en 1990, donde la persona ya es un ser biopsicosocioespiritual, pero aún así a mí me gusta explicarlo de otra manera para hacerla mucho más accesible. Cuando todos nacemos pues, con una vista preciosa, vemos perfectamente, sin ninguna distorsión, pero conforme van pasando los acontecimientos de nuestra vida, pues resulta que aparecen las miopías, los astigmatismos, la hipermetropía, empezamos a utilizar gafas, esas gafas se empiezan a empañar, se ensucian, se rayan, se rompen. Y la cuestión es que no nos damos muchas veces cuenta. Llega un momento en el que ya las gafas ya no dan para más, y oye, nos paramos, cogemos las gafas, las observamos, comprendemos de dónde viene todo ese problema de visión que tengo, y todo empieza a tomar decisiones, empieza a trascender, empiezo a limpiarla o renovarla o cualquier otro asunto, ¿no? Es decir, sacar mi máximo potencial, ¿m? O bien trascender aquellas cuestiones o aquellos fenómenos que a mí me están produciendo sufrimiento. Sin embargo, al igual que el cuerpo humano tiene cuerpo, tiene huesos, tiene músculos, tiene órganos, el espíritu humano también tiene una capacidad principal, que es la trascendencia, pero maquina a través de tres componentes, que a modo muy sintético. En primer lugar, serían las creencias, esas creencias que surgen por experiencias de repetición que van sucediendo en nuestra vida. A modo de ejemplo, si a mí mi madre me está diciendo todos los días qué bueno que eres, qué bueno que eres, qué bueno que eres, yo me voy a creer que soy bueno. Si a mí me están diciendo que soy un mal estudiante, por supuesto que voy a ser un mal estudiante. Y de esas creencias van a salir una jerarquía de fenómenos. Vamos a ir priorizando aquellos fenómenos que son más importantes para nosotros. Si para mí es muy importante mi madre va a estar en el primer lugar. Si yo creo que el trabajo no me interesa, va a estar en el último lugar. Y si juntamos las creencias y los valores, damos sentido a nuestra vida, a nuestro día cotidiano, ¿no? Damos significado, tanto a nivel macro, que sería nuestra cosmovisión, como puede ser a nivel de las cosillas sencillas, como por el hecho de estar aquí sentado, ¿no? Que también tiene un sentido para mí. Bien, dicho esto, ¿cuáles son las creencias que pudo tener Juan de Dios haciendo un análisis de todo lo que es la obra, ¿no? Y todo lo escrito? Para mí el punto más importante es la infancia, donde se van a generar las heridas, ¿vale? Las heridas emocionales que luego van a ir maquinando en nuestro interior en el resto de nuestra vida. Al sacarlo de la familia materno-paterna, Juan de Dios sufrió una herida de injusticia, y más con el hecho de ser un familiar de judío converso, ¿no? ¿Qué es lo que produce esa injusticia? Pues un sentimiento de inutilidad, de valorización, no soy capaz, no soy suficiente, una autoexigencia enorme, un perfeccionismo muy grande, y sobre todo lo que a mí me gusta decir de que siempre esas personas tienen que demostrar y demostrarse que son dignos de ser queridos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que Juan de Dios, cuando ya está en Oropesa, se va a la guerra. ¿Por qué? Porque él quiere triunfar, quiere ser algo. Hasta el momento tiene un sentimiento de inutilidad, de, oye, que poca cosa soy, se va para allá a triunfar en modo de ese ascensor social que es la guerra, y resulta pues que fracasa estrepitosamente. O sea, imaginad, ya creo que estamos hablando de esa herida, y Juan de Dios que quería demostrarse lo bueno que era y lo digno que era de ser amado, y resulta pues que fracasa, ¿no? Y ya por lo tanto se ve que ya no va a poder promocionar a nivel social. A nivel personal podrá promocionar, pero no como él tenía estimado, ¿no? Según sus ideales de perfección. Se vuelve a la casa de Oropesa, se va a ir a la guerra a Viena, pero bueno, esa parte la podemos, no creo que marcase determinadas creencias sobre él, y de ahí va a Montemorunovo, a la casa materna, ¿no? Ahí a ese espacio de seguridad, a ese centro de arraigo, pues donde todos nos sentimos mejor, ¿no? Que es con nuestra madre y con nuestro padre. Y resulta que cuando va para allá para volver, resulta que descubre la noticia de que sus padres han muerto. Y encima de todo por su causa. Imaginar el sentimiento que ese chaval de 25 años tuvo, ¿no? De culpabilidad. Por mi culpa, mis padres han muerto. Y aparte, insisto, siempre con la gafa de la herida de injusticia, ¿no? De ese sentimiento de perfección, de exigencia y de perfeccionismo. Por lo tanto, ahora Juan de Dios, ¿qué es lo que puede hacer para intentar sobrevivir, ¿no? Anteponerse a ese sufrimiento, que es la culpabilidad que le estaba causando? Pues a través de mecanismos compensatorios, como son los castigos. ¿Qué tipo de castigo Juan de Dios va a decidir tomar a partir de ese momento? El ofrecer su vida para los demás. Pero no un modo de amor, ¿no? Que el que después veremos, sino una manera de redención de mí mismo, ¿no? De manera de yo sentirme un poquito mejor. Con ese ansia de cuidar para yo, utilizando las personas para yo sentirme mejor, va a irse a Sevilla.
Y en Sevilla va a descubrir lo que decía el doctor en la anterior ponencia, la gran injusticia social que hay en esa gran metrópoli, unas grandes diferencias sociales, gente muy rica y gente muy pobre. Y Juan de Dios ahí recuerda su estancia en Oropesa, donde veía a los caballos gordos y lucidos y bien encubertados, y a los pobres, flacos, desnudos y maltratados. Y entre sí descubre cuál es su vocación, que es la justicia social. En ese momento es donde yo creo que el valor de la justicia social ya se establece en primer lugar y toda su vida va a ir en torno a este valor, aunque poco a poco se tiene que ir desarrollando, porque como nos dice Castro, todavía no sabe cómo esto lo puede desarrollar. De ahí de Sevilla se pasa a Ceuta. Y en Ceuta se pone a cuidar a unos pobres supuestamente vergonzantes portugueses. Yo sospecho que son judíos exiliados. Se pone a cuidarle y fijaros por lo que decía anteriormente de que tiene que redimirse a través del cuidado. Todo lo que él trabaja es para dárselo a ellos. Y hay una premisa que a mí me gusta mucho decir, y es que el que no sirve para cuidarse no vale para cuidar a nadie. Si yo no tengo salud, no puedo dar salud a nadie. Por lo tanto, Juan de Dios ahí se está despreciando mucho a sí mismo, manifiesta una autocompasión muy deficiente, pero ya no solamente en ese aspecto lo podemos comprobar, sino cuando su compañero de albañil se convierte al Islam para tener mejores condiciones laborales, resulta que Juan de Dios se culpabiliza también a sí mismo. En ese momento también tiene la espiral de sufrimiento, va cada vez a más, entra a un infierno, se va al terapeuta de la época, que era un franciscano, y el franciscano le dice, vete para la península porque como continúa aquí, estás en riesgo de suicidio. Así que Juan se va para allá y empieza lo que yo llamo ahora una fase de resignación, una fase meseta, donde aparentemente no le sucede ningún fenómeno que le pueda marcar. Ahí es cuando empieza a ser librero ambulante y ya fija su librería en 1537 en Granada. ¿Por qué digo en 1537? Sospecho, porque es cuando el sermón de conversión de Juan de Ávila está datado en esa fecha. Bien, dicho eso, ¿cuáles son los... aquí me falta... perdonad. Falta una diapositiva. Bueno, no pasa nada. ¿Cuáles son las creencias que Juan de Dios manifiesta durante esta primera etapa, ¿no? La primera, ¿qué quiere sobre sí mismo? Pues que es un ser que no vale, hay un autodesprecio, no es digno de ser amado, es un ser que se tiene que redimir. ¿Cómo concibe a los demás? De dos maneras. O bien lo concibe como opresores, que sería la gente con dinero, por eso se le ve tanta rebeldía hacia esa clase social, incluso luego se verá un poquito en el hospital cómo se mete mucho con los, digamos, los que dominan, ¿no? Los que tienen el poder, y cómo concibe a los pobres, como seres a proteger. Y eso lo vemos en el caso de Ceuta, tanto en la familia de pobres vergonzantes, como en su compañero albañil. Bien, ¿cuáles son los recursos que Juan de Dios utiliza para aliviar el sufrimiento que está padeciendo durante toda esta etapa? Pues los recursos de su época, la meditación, reflexión, la oración, el culto, pero sin embargo aquí hay un problema, y es cómo él puede concebir a Dios, y a Dios lo concibe hasta el momento como un torturador, a su propia imagen y semejanza. La gafa con la que él ve el mundo también interpreta así a Dios, o sea, no cree que Dios le ame como él es. Por lo tanto, él tiene que demostrar a Dios también y comprar a Dios a través de ciertas obras. Por lo tanto, vemos que tiene una idea de Dios un tanto negativa. Si observamos, aquí no lo vamos a hacer ahora mismo, ¿no? Si observamos un poquito, yo he cogido el NOC, salud espiritual, si fuéramos viendo uno por uno de los indicadores, veríamos que realmente pues, tiene una muy baja salud espiritual, muy baja. Sin embargo, aquí ahora ya viene el momento decisivo, que es el sermón de Juan de Ávila. En ese sermón, Juan de Ávila plantea tres temas. El más importante por el cual comienza, Juan de Ávila plantea un Dios que solamente puede amar. Hagas lo que hagas, seas como sea, Dios te sigue amando y todo lo que te sucede en tu vida es para que tú te perfecciones y te puedas seguir desarrollando y sacar tu máximo potencial. Eso es lo que plantea Juan de Ávila. Y lo plantea la gente que es burguesa, aparentemente, aunque burgués es un concepto muy nuevo del siglo XIX, pero lo podemos transmitir a esa época a la gente que era más pudiente, ¿no? Empieza a hacer una crítica social. Decir, oiga, señores, ustedes no es que tengan dinero, no va en contra de la riqueza, no va en contra de esas personas, sino va en contra de lo que están sufriendo esas personas por el ansia de acaparar o el problema de la honra. Entonces le está diciendo, oiga, señores, ¿no preferirían ustedes vivir sin tanto miedo, sin tanta ansiedad, sin que le importe tanto el qué dirán? Oye, pues aquí tenéis a uno, ¿no? Que es a Dios, ¿no? Que es el recurso que se utiliza en la época. Y aparte, Juan de Ávila lo que hace es
exaltar o desarrollar el concepto de pobreza como una herramienta salutogénica. No es que él crea que la pobreza sea lo mejor, sino simplemente como un recurso para poder yo ser más libre, que es uno de los temas que Juan de Ávila trata mucho en sus sermones. Bien, Juan de Dios, cuando escucha que Dios le ama tal y como hay, que no tiene que cambiar absolutamente nada, y encima de todo le plantea un camino de libertad, que Juan de Dios lleva un corsé muy bien atado, pues se rompe, ¿no? O sea, descubre que hay un conflicto de creencias dentro de sí muy gordo y entra en esa crisis. Y empieza a tomar esos comportamientos que antes el catedrático nos comentaba, ¿no? De aparente locura. Sin embargo, lo llevan a Juan de Ávila, y cuando lo llevan a Juan de Ávila, se va a empezar una relación terapéutica, una relación de director-dirigido, una dirección espiritual, donde Juan de Dios va a contar todo lo que es su vida y Juan de Ávila va a ir discerniendo cuáles son las luces y las sombras y qué herramienta o cómo se puede ir desarrollando, ¿no? Es decir, van a crear un plan de cuidado psicoespiritual para Juan de Dios. Y uno de los puntos que Juan de Ávila le recomienda a Juan de Dios es que siga por el camino de la locura, sabiendo perfectamente que no estaba loco, ¿eh? Lo dice muy claramente en los textos, que él, dice Juan de Ávila sobre Juan de Dios, que Juan de Dios estaba mucho más cuerdo que el resto de la población. Me he perdido. Bien, sí. Juan de Ávila lo que va a ver, va a ayudarle a encontrar un sentido a todo lo que le está pasando. Le va a decir que no le pasa nada, que es simplemente un proceso normal, natural, dentro de su desarrollo personal, pero que ya ha tocado fondo. Que se deje amar simplemente, que sigue por el camino de la locura, porque así nadie le va a rechistar, nadie le va a decir nada, y así puede desarrollarse sin que nadie tenga sospechas de que está haciendo este proyecto personal. Para mí el momento importante en su desarrollo personal es el Hospital Real. ¿Por qué digo esto? Porque en el Hospital Real se ve cómo empieza desde su rebeldía, desde la lucha, desde su idea previa a ese sermón, de esa injusticia, donde empieza criticando a todo lo que son los enfermeros cuando estaban cumpliendo con su deber, ¿no? Pero ahí descubre cuál es su vocación. Quiero ser un buen enfermero y tener un hospital propio para poder cuidar como yo creo que hay que cuidar a la gente, que es con caridad, según lo que dicen los textos. Hoy en día hablaríamos de calidad, ¿no? Como bien enseña el profesor Amezcua. ¿Por qué digo que aquí es muy importante este proceso? Porque está sufriendo lo que está padeciendo los enfermos. Está padeciendo también lo que los pobres en las calles también sufren, pero no los pobres y los enfermos, sino todos, ¿no? Sufrimos por el qué dirán, por los rechazos, el miedo al abandono, y en el hospital se hace muy patente. En el hospital todos esos sufrimientos salen muy a flote, o al menos yo lo veo día a día en mi hospital, ¿no? Como la gran vulnerabilidad que sale. Y Juan de Dios ahí lo va a utilizar como un espejo. Aparte de sufrir los propios padecimientos de todos los enfermos, también a través de los enfermos se va a descubrir que él es el otro, que el otro también le está hablando de él, es un espejo para él. Y los problemas que tiene el otro, que él está viendo en el otro, son suyos propios y los tiene también que trascender. Por eso creo que en esos 3 meses o el tiempo que estuviese, fue realmente su proceso salutogénico, porque cuando sale, él pide la cédula y se la dan. O sea, que es decir, que no había mucha sospecha de que estuviera enfermo por locura. A partir de este momento sigue el proceso terapéutico con Juan de Ávila, donde le va a ir guiando en todo momento, le va a ir ayudando, va a organizar un poquito lo que es la beneficencia, pero ¿cuáles son los recursos psicoespirituales que utiliza Juan de Dios ahora? Los mismos que en la otra etapa, no hay otro en la época, son los mismos. Quien ha cambiado a la hora de utilizarlo es Juan de Dios. ¿Por qué? Porque al cambiar la creencia que él tiene de Dios, de sí mismo y de los otros, ahora van a ser eficaces, van a ser útiles. Donde estaba el error era en las creencias o en los valores que tenía Juan de Dios antes de descubrir que, oye, que él es un ser amado. Si vemos ahora, a modo sintético, el no con los indicadores, va a ser mucho más sencillo para comprender cómo se va a desarrollar. Juan de Dios antes no confía en sí mismo. No confía tampoco en que la vida sea un lugar seguro, cree que el mundo es un lugar incierto, hostil, donde a ver por dónde me va a venir ahora la torta. Juan de Dios ahora confía, sabiendo que todo lo que va sucediendo es bueno para sí y también es para los demás. Confía. Y también confía en sí mismo, que a pesar de sus errores o de sus bloqueos o sus resistencias, puede avanzar y puede trascenderlas y aprovecharlas. También hay una gran expresión de esperanza en este proceso. ¿Esperanza en qué? Yo no puedo cambiar el mundo. Y Juan de Dios también era muy consciente de que él solo no podía cambiar el mundo. Pero es que ese ideal también desaparece de él. Él simplemente actúa
actúa, va plantando semillas, pero sin hacer ningún tipo de juicio si eso es bueno o si es malo. Se deja llevar por ese amor que está recibiendo continuamente y oye, y se deja llevar. ¿Por qué puede esperar? Porque puede esperar un mundo que sea mejor. Lo vea realizado o no lo vea realizado, pero puede esperar. ¿Qué significado Juan de Dios le da a la vida? En el siglo XVI la vida es un tránsito para llegar lo que es al cielo, ¿no? Pero Juan de Ávila se lo enseñaría claramente o en cualquier momento, en cualquier reunión de la que tuvieron, donde decían que el cielo se vive ya aquí en la tierra. Se empieza aquí, poco a poco se va subiendo por una escalera y al final acaba en el cielo, ¿no? Y para Juan de Dios es eso. Aunque en las cartas, sobre todo en la tercera carta a la duquesa es esa, hace mucho hincapié cuando le dice lo de hay que hacer mucha penitencia. A mí me gusta también comprender ese concepto de penitencia, ¿no? Hoy en día lo vemos como algo de maltrato, de castigo a sí mismo, ¿no? Para mí, el concepto que Juan de Dios utiliza en ese momento, o también utiliza Juan de Ávila, es un concepto de observación, de comprensión y de aceptación de lo que hay para poder trascenderlo, pero sin ningún tinte negativo de me voy a castigar, ¿no? A pesar de que sabemos que Juan de Dios ayunaba bastante y también pasaba mucho sueño, ¿no? Pero no como una tortura, sino como algo que sale del amor mismo, ¿no? Antes del encuentro con Juan de Ávila, Juan de Dios manifiesta una ansiedad enorme. Siempre está preocupado, siempre tiene miedo, siempre tiene alguna cuestión. Ahora Juan de Dios tiene serenidad. Y mira que tenía problemas, que decía que le daba miedo salir a la calle por tantas deudas que tenía. Pero sin embargo lo ve con serenidad. Yo no le veo con angustia, con ansiedad, sino simplemente como, oye, hay unas preocupaciones, pero confío que la vida lo va a resolver. Hay una gran expresión de amor por Juan de Dios, pero como este amor no es un amor sensible, no un amor romántico, sino un amor que es acción. Y es un amor donde se encuentra con el otro y ahí es donde veo que Juan de Dios no es un místico al uso, como puede ser Santa Teresa o Juan de la Cruz o Juan de Ávila, sino que es un místico de la acción. Él a través de la acción con el otro, mientras estaba cuidando, el amor estaba aumentando en él y conectaba con ese amor. Y cuanto más cuidaba, más crecía. Antes de ese proceso, cuando cuidaba a los pobres, Juan de Dios lo que hacía era simplemente paliar su sufrimiento a través de los otros. Ahora Juan de Dios ya no tiene nada que paliar, es como, vale, muy bien, tengo problemas, tengo dificultades, tengo heridas, tengo sufrimiento, pero eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es el amor que se genera entre esas dos personas. Ahora se perdona a sí mismo. ¿Cuántas veces le vemos en la biografía de Castro decir que pasan cualquier cosucha y él se ríe de sí mismo, ¿no? Cuando se queda con el pobre. E incluso se dice algún chascarrillo que se decía en la época. O sea, ya no le preocupa tanto el fastidiarlo o el hacer la cosa mal, sino simplemente el hacerla. Él sigue adelante, no se le cuestiona nada y ese perdón lo tiene muy integrado. Y a la misma vez también lo facilita muchísimo a los demás, ¿no? Lo decíais antes con Antón Martín y Pedro Velasco. Y hay que recordar que estuvo en Baeza, donde Baeza estuvo en dos bloques, estaban cabreados en la ciudad entera, y Juan de Ávila medió para que los dos bandos se pudieran reconciliar. Y seguramente Juan de Dios conocería también ese recurso que es el perdón para generar comunión. Porque un dato que a mí me resulta muy interesante en la espiritualidad de Juan de Dios es cómo allá donde va generando unión, va generando comunión de personas, por muy diferentes que sean, por muy rico, por muy pobre. Aquí hay una gran diferencia respecto al tiempo anterior a Juan de Ávila, ¿no? Juan de Dios va creando comunidad de personas, comunidades donde todos se van comprendiendo, todos se ven, se miran, se comprenden y se sienten complementarios unos de otros, se sienten parte de una totalidad, de una unidad. Ahora Juan de Dios empieza a rezar con esa concepción de la que hablábamos antes de dejarse amar. Ya no tiene que decir tantas palabras. Juan de Ávila le tira de la oreja porque resulta que no reza casi nada. El padre Portillo también. Pedro Guerrero también. Y Juan de Dios resulta que sí que rezaba, pero de otra manera. A través del cuidado del otro ya estaba haciendo una oración, ¿no? Ya estaba haciendo una meditación, una reflexión a través de todo lo que estaba sucediéndole en su vida y también lo que estaba viendo en el mundo. Es decir, que Juan de Dios ahora tiene una espiritualidad muy de gratitud. Se siente agradecido, está agradecido a la vida, tiene motivos para estar agradecido. Cuando antes de ese desarrollo espiritual que él realiza, todo era anodino, no tenía sentido, todo era incoherente. Y ahora en su vida todo es coherencia, porque está en el sitio donde tiene que estar, que es donde estaba todo el tiempo anterior a Juan de Ávila, estaba pidiendo encontrar su lugar en el mundo.
y con Juan de Ávila lo encuentra y especialmente en el Hospital Real. Así que sin más, muchísimas gracias.